Ahora sí, comencemos. Sí, buenos días. Nosotros somos el equipo 9 y vamos a hablar acerca de la anatomía e histología del hígado. El equipo está conformado por Rubio Estrada Emilio, Roque Romero José Luis y una servidora, Ordóñez López Daisy Montserrat. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre el hígado. El hígado es el mayor órgano del cuerpo o después de la piel. Sin embargo, sí es la mayor glándula del organismo. Este lo vamos a encontrar por su topografía, que se considera que es un órgano tóraco-abdominal, intraperitoneal y supramesocólico. Lo vamos a encontrar situado en el hipocondrio derecho, va a abarcar parte del epigastrio y una menor parte va a abarcar lo que es el hipocondrio izquierdo. Se va a relacionar por debajo del diafragma, por encima del duodeno y por delante del estómago. ¿Qué forma va a tener? Va a tener una forma semiovoide o de cuña. Va a tener entre sus dimensiones transversalmente del extremo derecho al izquierdo, va a tener aproximadamente unos 28 centímetros, anteposterior va a tener de 16 centímetros y de altura va a tener de unos 8 a 12 centímetros. Algunas literaturas cambian, en antero-posterior algunas encontré que hasta 20 centímetros. No sé si sea también correcto, doctor. Es variable dependiendo, como tú dices, de la literatura que se consulte. En promedio casi siempre manejamos 15 centímetros. Algunos dicen que es de 12 hasta 15 centímetros. Bueno, vamos a ver. Aquí en su diámetro vertical, como le está manejando ahorita Daisy, pues también es variable, ¿no? Porque también depende de dónde se esté tomando esa medida. Si es completamente en el lóbulo derecho, el diámetro aumenta, va a ser mayor, ahí se alcanza a ser también un diámetro aproximadamente de 18 hasta 20 centímetros. Si lo tomamos en el extremo contrario, que sería el lóbulo izquierdo, en su porción más estrecha, pues podríamos decir que van a ser aproximadamente 2-3 centímetros. Entonces aquí en promedio nos dicen un diámetro vertical aproximadamente de 8 a 12 centímetros, en promedio 15 centímetros. También pues es en su porción media, en la porción, vamos, que no esté ni tanto en el lóbulo derecho ni tanto en el lóbulo izquierdo, sino en una porción media. ¿Sí? Entonces también aquí dependerá de dónde se tomen las medidas y del autor que estemos considerando. Adelante, Daisy. Sí, entre su peso tiene un peso aproximado de 1500 gramos. Se supone que en el adulto va a ser el 2.5 del peso corporal en el adulto y en el niño, en el feto maduro, actúa como órgano hematopoyético y también proporciona entre el 5% del peso corporal. Este es el peso seco, ¿verdad, Daisy? Sí, porque va a aumentar, bueno, algunos lo dicen que en el estado, ¿cómo le decimos? Sí, porque va a aumentar entre 500 a 800 gramos, porque va a estar ricamente vascularizado. Actúa como un reservorio sanguíneo y como estabas mencionando ahorita, en el feto es un órgano hematopoyético. Entonces, al ser un órgano hematopoyético, pues tenemos ahí gran cantidad de hematíes, de glóbulos rojos que están en reserva, ¿sí? Entonces, este órgano, pues, aumenta su peso. El peso que nos mencionó es un peso seco, ¿sí? Es un peso promedio porque también va a variar dependiendo del género, ¿sí? Si es hombre, si es mujer, en la mujer es un poco más pequeño, en el hombre es un poco más grande, más voluminoso, ¿sí? Pero la variación realmente es muy pequeña con relación al tamaño. Entonces, aquí lo que nos interesa más es, como estaba diciendo ahorita Daisy, como es un reservorio sanguíneo, este reservorio sanguíneo, gracias a que tiene muchos sinusoides hepáticos, que es parte de la vascularización intrahepática, que vamos a ver más adelante en la histología hepática, esta vascularización va a actuar como si fuera un reservorio sanguíneo y ahí se van a tener almacenados entre 500 hasta 800 mililitros de sangre. ¿Qué más dice? Sí, va a tener una consistencia firme y friable.
se va a adaptar a las vísceras vecinas. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué color contiene? Va a tener un rojo pardo o rojo vino, así lo definen. En relación a la consistencia es sólida. ¿Sí? Sólida. Sólida, firme, pero friable. Les ponía yo no sé si fue con ustedes o fue en algún otro, en el otro grupo, que les decía, ¿han visto ustedes cuando sale la gelatina del refrigerador? Que cuando ponemos gelatina a cuajar, esa gelatina que sacamos directamente del refrigerador, pues se siente de una consistencia sólida, ¿verdad? ¿Sí? Algunos para que que no han tenido la curiosidad de hacerlo, pues tóquense su globo ocular, ¿sí? Cierren su ojo y sientan su globo ocular, y más o menos esa es la consistencia. Claro, este globo ocular es un poquito más duro, pero en la gelatina recién sacada del refrigerador, esa es la consistencia que tiene el hígado, una consistencia sólida, o algunos dicen dura, firme, o sea que está muy condensadas sus fibras en ese momento, pero que además es muy friable. Lo que mencionábamos con respecto al páncreas, que el páncreas también es friable, ¿verdad? Son glándulas que no tan fácilmente se pueden suturar cuando se fracturan, cuando se rompen, ¿sí? A eso se refiere la friabilidad del órgano, que es fácilmente fracturable, que se rompen fácilmente sus fibras. Si ustedes se fijan, cuando también aplicamos mucha fuerza, mucha presión en las gelatinas, pues también se rompen, ¿verdad? A eso nos referimos con la friabilidad del órgano. Entonces, nada más para que aclarar la situación de consistencia, pues si les llegan a preguntar en el examen, la consistencia es sólida o dura, con firmeza, pero friable. ¿Ok? Adelante, Daisy. Sí, la siguiente, por favor. ¿Cómo va a estar dividido el órgano? El hígado va a tener dos caras, una cara anterior o diafragmática, que esta va a abarcar prácticamente lo que es la parte anterior, superior y posterior. Aquí en la imagen podemos ver que es lo que marcan como de color moradito. Y vamos a tener una cara intero-posterior o visceral, que va a abarcar lo que es prácticamente la parte inferior, que es lo que está de color naranja. Generalmente se maneja como antero superior y póstero inferior, nada más con esos términos, ¿sí? No tanto que se abarque esta porcioncita de acá que está viendo hacia atrás, pues bueno, formaría también parte de la porción inferior del hígado. Entonces, por eso decimos que es póstero inferior. Esta es una vista lateral, ¿eh? Viéndolo de frente, pues nada más estaríamos viendo que el hígado se divide en dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Claro está, ahorita esta nomenclatura que nos está manejando Daisy es con respecto a sus caras, una cara convexa y una cara cóncava. La cara convexa, pues obviamente la que nos está marcando Daisy con el color morado, que es la antero superior, ¿sí? Y la cara convexa, pues vendría siendo la cara postero inferior, ¿sí? También algunos les llaman cara lisa y cara rugosa. La cara lisa, pues es la antero superior, y la cara rugosa es la postero inferior. ¿Qué más, Daisy? Sí, también vamos a encontrar recesos o fondos de saco. Mira, la siguiente, por favor. Vamos a tener el fondo de saco sufrénico, que separa la cara diafragmática del hígado, del diafragma. Aquí en la imagen, lo podemos ver, ese espacio. A ver si lo puedes señalar, por favor, Emilio. Ese es el espacio sufrénico que prácticamente separa el hígado del diafragma. Y también tenemos otro espacio que se llama receso hepatorrenal o bolsa de Morrison, que esta es una parte de la cavidad peritoneal que se va a situar a la derecha entre el hígado y el riñón derecho, visto desde una vista lateral. La siguiente. Ahora sí pasemos con las caras.
La cara diafragmática se va a caracterizar por dos lóbulos que van a estar divididos por el ligamento falciforme. Vamos a tener el lóbulo derecho, que va a ser el más grande, voluminoso y va a tener una forma convexo. Se va a relacionar a través del diafragma y se va a relacionar también con estructuras torácicas. Mientras que el lóbulo izquierdo, se va a caracterizar porque va a ser más pequeño, es más plano, y se va a relacionar con el corazón y el pericardio a través del diafragma. También esta cara se caracteriza porque va a tener va a estar cubierta por peritoneo, a excepción de una parte que se le llama la área desnuda, que en la siguiente imagen, bueno, que la imagen podemos ver, em, es donde va a estar en contacto directo con el diafragma. La siguiente, por favor. ¿Qué impresiones vamos a encontrar en esta cara diafragmática? Va a tener principalmente dos. Una que va a ser por parte del corazón, que va a dejar su impresión en el lóbulo izquierdo a través del diafragma. Y vamos a tener también en el lóbulo derecho, vamos a tener que va a tener una impresión por parte del pulmón derecho. No encontré otra imagen, pero más o menos sí. Aquí vemos nosotros cómo indirectamente esa porcioncita del diafragma que nos pusieron en color blanco, vemos cómo está recargado el ventrículo izquierdo del hígado, ¿sí? Sobre esa parte del diafragma y cómo genera una pequeña depresión en el lóbulo izquierdo del hígado. A esa es la que le llamamos impresión cardíaca del corazón en el lóbulo izquierdo del hígado. Y el otro lado, pues si ustedes se fijan, la base del pulmón derecho, pues tiene una forma cóncava, lo que va a permitir que el diafragma adopte esa posición también de concavidad, lo que permite que el hígado en su lóbulo derecho pues adopte esa forma convexa, adaptándose prácticamente a lo que vendría siendo la forma del diafragma. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que más o menos aquí pues, no deja una impresión como tal, sino que más bien adopta la forma que le permite generarse por parte de la concavidad de la fosa subfrénica del lado derecho, ¿verdad? Eso es más bien a lo que se refiere. Y vemos como del diafragma, aquí en este esquema que nos está presentando, cómo tiene una separación entre el hígado y el diafragma, esa línea oscura, esa línea negra que se ve, y se ve interrumpida en la porción central por una proyección que tenemos de peritoneo que viene de las hojas parietales del diafragma y que descienden a insertarse prácticamente en lo que desciende la porción superior de la convexidad de la convexidad del hígado en la porción central. Si me apoyas con tu puntero, hija, te agradecería mucho, ¿sí? Para que vayas describiendo ese espacio oscuro que nos está permitiendo ver la separación que hay entre el diafragma y el hígado y cómo del mismo diafragma, de esa concavidad del diafragma, se desprenden esas hojas de peritoneo blanquecinas que se insertan en la porción media del hígado, en la porción superior. Y ahí es específicamente. Nos va a servir de referencia a nosotros porque de aquí nosotros vamos a delimitar unas estructuras de medios de fijación del hígado. Si me regresas a la diapositiva anterior, te la agradecería mucho. Exactamente. Aquí ven ustedes cómo en el esquema central, ¿sí? Donde estamos viendo en una vista posterior al hígado, vemos cómo también aquí nos está marcando en la porción del medio el ligamento falciforme. Ese ligamento falciforme es el que estábamos viendo nosotros hace un momento en la otra diapositiva que nos presentaron. Y vean cómo de aquí, de esa inserción del ligamento, se desprende una hoja que se abre hacia la izquierda, otra hoja que se abre hacia la derecha, y nos van a estar bordeando a la cara póstero superior del hígado,
en forma de, así en una forma muy estricta, digamos, en forma romboidal, como si fuera un rombo, ¿sí? Y a esta área que está delimitando, que queda en el centro de la inserción de este ligamento, esta área la vamos a llamar área desnuda del hígado. Está desprovista de peritoneo, más no queda desprovista de cápsula de Grisson, como nos lo van a mencionar más adelante sus compañeros que nos hablen de histología, ¿sí? Entonces, vemos nosotros cómo de aquí este ligamento falciforme que se está derivando desde las hojas parietales del diafragma, se inserta en la porción superior del hígado y se abren sus hojas hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? De esta manera describiéndonos esta forma romboidal, y a esta forma romboidal de inserción del ligamento, ya en la cara póstero superior que nos está describiendo esta forma romboidal, le vamos a llamar ligamento coronario, ¿sí? Como lo marca aquí en el esquema que nos ponen como si fuera un triangulito que nos está diciendo, esto es ligamento coronario, este ligamento, ¿sí? Ese es toda el área de inserción de las hojas que se abrieron, pero partiendo de dónde, de ese ligamento falciforme. Obviamente hacia el frente, si ustedes se fijan en el esquema del lado izquierdo, ¿sí? Acá donde vemos en una vista anterior al hígado, vemos cómo bajaron las hojas de peritoneo, cómo se abrieron hacia la derecha, cómo se abren hacia la izquierda, hacia el vértice del hígado, y cómo desciende el ligamento falciforme en forma, como si fuera una hoja, algunos autores dicen en forma de hoz, ¿sí? Como si fuera la hoz. ¿Han visto las hoz de las guadañas que le ponen a las parcas, a la muerte? ¿Sí? Vean cómo tiene esa forma como si fuera la hoja de esa hoz. Entonces, algunos autores dicen que tiene forma de hoz, ¿sí? Este ligamento falciforme va desde la porción superior, donde se insertó, hasta el surco que separa al lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. Aquí nosotros, en este borde anterior inferior del hígado, le llamamos incisura, la incisura izquierda del hígado. Y nosotros vemos cómo a partir de aquí este ligamento falciforme se continúa con otro ligamento, que es el ligamento redondo del hígado. Este ligamento redondo del hígado va a unir a este borde anteroinferior del hígado hacia la pared abdominal anterior, y es un vestigio que nos queda de ese vena umbilical que teníamos, por el cual se estaba nutriendo nuestro feto en etapa de su formación fetal, ¿verdad? Entonces, esto es para que vean cómo todos los medios ahorita de peritoneo que van a estar dándole fijación al hígado, cómo se van a continuar. Se iniciaron con ese ligamento falciforme en la porción superior, se abre con las hojas del peritoneo parietal hacia los lados del hígado, formando el ligamento coronario, desciende la forma de ligamento falciforme y se continúa en la porción inferior con el ligamento redondo. ¿Sí? Esto lo estamos viendo en una vista anterior. En la vista posterior vemos cómo también las hojas se siguen abriendo, y a partir, cuando se unen aquí en la porción donde se está insertando la vena cava inferior, vemos cómo se está insertando allí en la cara posterior del hígado, cómo parcialmente lo rodea, lo abraza a la vena cava, ¿sí? Entonces ahí se va a formar una recesión de peritoneo que también se le llama ligamento venoso. Lo van a encontrar ustedes como ligamento venoso de Arancio, ¿sí? Es continuación de las mismas formaciones de peritoneo. Y estos ligamentos también tienden a formar, aunque no nos lo marca aquí, bueno, del lado izquierdo se nos está marcando en la porción extrema superior del lóbulo izquierdo, vemos que se forma un ligamento que se abre hacia la izquierda, se abre hacia la izquierda y hacia el diafragma. Ese se llama el ligamento triangular izquierdo. Nos faltaría marcar aquí el ligamento triangular derecho, que no nos lo marcan aquí, se supone que debería estar aquí también, pero bueno, no, sí, lo marcaron acá abajito, es que lo marcan muy abajo, generalmente es más superior, es más hacia arriba, ¿sí? Ese que están señalando con el puntero. ¿Sí? Entonces,
Todos estos ligamentos que forman parte de los medios de fijación del hígado, que estamos mencionando ahorita, si ustedes se fijan, es la continuación del mismo peritoneo parietal que se derivó de las hojas parietales de quién, del diafragma. ¿Sí? Si ustedes embriológicamente hablando, se recordarán que las células mesoteliales derivadas de, el septum transverso, ese septum transverso que eran células mesenquimatosas, que van a originar embriológicamente al diafragma, pues estaban recubiertas por esas células mesenquimatosas, y de ahí se derivan las hojas peritoneales que van a descender y van a envolver al hígado, como vemos con el ligamento falciforme, y de ahí se derivan todas las demás que van a ser los medios de fijación del hígado. Adelante, Daisy, porque si no me sigo y te quito la exposición, me sigo No, yo. está bien. Por favor, síguele tú, por favor. Muchas gracias, doctor. Sí, la siguiente. También vamos a tener una cara inferoposterior o visceral. Esta también va a estar cubierta por peritoneo, a excepción de dos partes, que va a ser en la fosa de la vesícula biliar y en el hilio hepático. El hilio hepático va a estar formado, bueno, sabemos que es la entrada hacia el hígado, y vamos a tener las arterias hepáticas, la vena porta, el plexo nervioso hepático, los conductos hepáticos y los vasos linfáticos. La siguiente. También esta cara se va a estar representada porque va a tener tres surcos que van a dar forma de una H, y esto va a dividir al hígado en cuatro lóbulos. Vamos a encontrar que la fisura portal principal o sagital derecha, que va a estar formada anteriormente por la fosa de la vesícula biliar y posteriormente por la vena cava inferior. También del otro lado, la sagital izquierda o la fisura umbilical está formado anteriormente por la fisura del ligamento redondo y va a estar posteriormente por la fisura del ligamento venoso. ¿Qué vamos a encontrar transversalmente? Va a estar el hilio del hígado o el porta hepático, que es lo que va a dar así como una forma de H. Muy bien. Aquí nos lo esquematizan muy bonito, muy bien delimitada la forma de cuña del hígado, pero realmente no es tan así, tan esquemático como lo tenemos aquí. Tampoco la H hepática es tan esquemática. No sé si traigas alguna imagen en hígado humano de algún otro tipo de hígado, pero realmente no es tan así marcada la H hepática, ¿eh? Más bien, en alguna ocasión yo cuando estábamos en presencial les llegaba a decir, miren, este es un hígado humano, véanlo, en su cara rugosa, en su cara posterior inferior, vean cómo tiene esas rugosidades. Estas rugosidades están dadas principalmente por lo que nos decía ahorita Daisy, ¿verdad? Hay estructuras que se están insertando, que se ponen en contacto directo con la cara visceral del hígado, tales como aquí nos marcan algunas de las impresiones que se presentan en el lóbulo izquierdo, ¿sí? Y obviamente, pues estas rugosidades están marcadas en mayor proporción por los surcos. En digestivo los manejamos como surco longitudinal derecho, surco longitudinal izquierdo. En el surco longitudinal derecho tenemos la inserción de dos estructuras básicas que son en la parte de arriba, en la parte póstero superior de este surco longitudinal derecho, tenemos a la vena cava inferior, y en la porción antero inferior del surco longitudinal derecho tenemos a la fosita cística, donde se inserta obviamente ¿quién? Pues la vesícula biliar, ¿sí? Y en el surco transverso, como nos estaba diciendo Daisy, pues vamos a tener el hilio hepático, donde es la puerta de entrada tanto de estructuras como también puerta de salida de otras estructuras que vamos a ver más adelante. En el surco longitudinal izquierdo, pues tenemos la inserción de ligamentos. ¿Qué ligamentos vamos a encontrar aquí? Pues como les decía hace un rato, hay un ligamento que se deriva de la formación de peritoneo que está recubriendo a la cara posterior superior del hígado, que va a envolver parcialmente a la vena cava y se va a proyectar hacia el lado derecho.
perdón, hacia el lado izquierdo, y se va a insertar aquí en la porción superior del surco longitudinal izquierdo, que va a ser básicamente el ligamento venoso de Arancio, ¿sí? Y en la porción inferior de este surco longitudinal izquierdo, pues vamos a tener nosotros la inserción del ligamento coronario, perdón, del ligamento redondo, ¿sí? Aquí se va a insertar el ligamento redondo. Ahorita que estaba escuchando a Daisy, escuché que les habló acerca de dos incisuras. Nosotros viendo aquí en los bordes del hígado, tenemos un borde superior, un borde inferior. Si ustedes se fijan en la trayectoria que siguen los surcos longitudinales, tanto el derecho como el izquierdo, al ponerse en contacto con el borde superior y el borde inferior, pues van a hacer dos pequeñas incisuras, excavaciones que se generan aquí en los bordes. A esas excavaciones les llamamos incisuras, y es la incisura derecha y la incisura izquierda. En el borde anteroinferior se ven más marcadas que en el borde superior, dado que aquí en estas incisuras se van a encontrar sitios de inserción de las estructuras que habíamos mencionado. Del lado derecho, pues vamos a tener que por la incisura derecha se va a estar asomando el fondo de la vesícula biliar, como nos lo marca aquí en el esquema superior de la diapositiva, ¿sí? Y en la incisura izquierda se va a insertar el ligamento redondo, es donde ingresa ahí a ese surco longitudinal izquierdo el ligamento redondo, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a tener nosotros como características particulares de nuestra cara visceral y de la formación de la H hepática. Esta H hepática pues nos va a delimitar 4 lóbulos, ¿verdad, Daisy? Sí, sí, así es. Adelante, Daisy. En la siguiente, por favor. Sí, va a presentar 4 lóbulos. Vamos a encontrar el lóbulo izquierdo, donde se va a encontrar la impresión sí, la impresión del estómago, y también vamos a encontrar la impresión del esófago abdominal. Exactamente, muy bien. En el lóbulo cuadrado vamos a encontrar la impresión de la primera porción del duodeno. Y en el lóbulo derecho vamos a encontrar, que es el más prominente, el más grande, vamos a encontrar impresión de la suprarrenal derecha, del riñón derecho, del ángulo cólico derecho y del duodeno. Y del lóbulo caudado o de Spiegel, ahí sí no encontré que tuviera impresión. No marca ninguna impresión. De hecho, era lo que les mencionaba hace rato. Aquí nos lo delimitan, nos ponen una imagen del hígado que se ve muy bien estructurada, muy bien delimitada, pero ya en el hígado real, pues no se encuentra así tan delimitadas cada una de las cosas. Entonces, nosotros vemos aquí en la porción de la H hepática, nos va a dividir del lado izquierdo al lóbulo izquierdo, en esa forma triangular que tenemos, con las impresiones que nos estaba dejando. Pues es una cara rugosa del hígado. Nos deja la impresión del estómago y la impresión del esófago abdominal, ¿sí? El lóbulo caudado queda hacia arriba, si ustedes lo ven, y se ve más estrecho, se ve más pequeñito. Entonces esto no permite que se deje una impresión de alguna estructura de órgano que se ponga en contacto con este lóbulo, ¿sí? En el hígado ya real, pues es una estructura que más bien no se abre como si fuera una H, sino más bien se ve como si fuera una A, ¿sí? Entonces, con un pequeño vértice hacia arriba. Y vemos hacia abajo del hilo hepático lo que vendría a ser el lóbulo cuadrado, que también nos estaba diciendo su compañera, pues tiene la impresión del duodeno en este lóbulo cuadrado, ¿sí? Y del lado derecho, pues es una estructura más grande, se pone más en contacto con otras estructuras. Tenemos el riñón derecho con su suprarrenal derecha que se ponen en contacto con este lóbulo derecho y nos dejan
las impresiones, y aparte tenemos que también el hígado en su lóbulo derecho, en su porción inferior, pues va a estar recargado sobre lo que vendría siendo el ángulo cólico derecho y parte del colon transverso, que eso nos va a dejar ahí esa impresión, además de que también pues parte del duodeno, de la curvatura del duodeno en su porción descendente, pues ya se va a poner ligeramente en contacto y nos deja también una pequeña impresión ahí. Muy bien. ¿Qué más, Daisy? Sí, la siguiente, por favor. También el hígado va a tener un borde, el borde inferior, que va a ser el que va a unir a la cara diafragmática con la visceral. Y esta vamos a encontrar, es un borde delgado donde se va a presentar una incisura para ligamento redondo y también vamos a encontrar el fondo de la vesícula biliar. Mm, sí. Ahora pasamos a los medios de fijación. En este encontramos a la cápsula fibrosa del hígado o de Gleason, así se llama, y esta prácticamente lo que va a hacer, va a rodear al hígado. Esta capa fibrosa es delgada, poco resistente y va a tener una cara superficial que se va a adherir al peritoneo, mientras que su cara profunda va a enviar tabiques y conjuntivos entre los lóbulos y lobulillos, aunque esto lo vamos a ver más adelante en histología. También otro de los medios de fijación que encontramos es el ligamento falciforme, que prácticamente va a conectar la cara diafragmática del hígado con la pared abdominal anterior. Tenías una imagen mejor. Bueno, ahorita esta para medios de fijación está muy bien, ¿sí? Pero cuando hablaste de los bordes, me hubiera gustado más una diapositiva anterior que proyectaste, donde se veía el borde, en una vista lateral, el borde posterior y el borde anteroinferior. Sí, no sé si la puedas regresar. Ahí donde, creo que fue de la primera que vimos, donde le marcaste, ándale, esta de color, que le pusiste el color moradito y el color amarillo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos dos bordes, uno póstero superior, ¿sí? Que está viendo hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Y si ustedes se fijan, nos forma una angulación. Aquí pareciera que es una angulación de un ángulo recto, pero realmente no vendría siendo un ángulo recto. Se abre de forma de un ángulo obtuso, ¿sí? Que se va abriendo y nos da un borde posterior romo, mientras que el borde inferior es este que vemos abajo, es el borde anteroinferior, está viendo hacia adelante y hacia abajo, tiene una angulación aguda, ¿sí? Nosotros un ángulo agudo, es más filante, y no es tan romo como lo vemos en la parte de arriba. Si me apoyas con tu puntero, hija, para que marques en la porción de abajo donde se une la línea amarilla con la línea moradita, ándale ahí, ese es el borde anteroinferior. ¿Por qué anteroinferior? Porque está hacia adelante y está viendo hacia abajo. Aquí nada más nos lo marcan como borde inferior. En digestivo lo manejamos como anteroinferior, y si ustedes se fijan, es filante, termina en punta, nos forma un ángulo agudo, ¿sí? Y es más es la unión de las dos caras, de la cara diafragmática con la cara visceral. Del mismo modo, en la porción de arriba, la unión de las dos líneas, tanto la amarilla como la moradita, nos forman ese ángulo obtuso que se abre y que nos da un borde romo, un borde no tan agudo como es el anterior inferior, y este es el borde postero superior. Bien, recórrela por favor para que veamos. Tienes muchas diapositivas que nos hablan muy bien de los medios de fijación. Acuérdense que en primer lugar, siempre aquí en esta diapositiva, pues nos está marcando lo que ya habíamos descrito, ¿verdad? Parte de los ligamentos que nos mencionó Daisy, que son el ligamento coronario, el ligamento falciforme, el ligamento redondo, que son parte de los medios de fijación. No se alcanza a ver aquí, sí, aquí del lado izquierdo también nos menciona el ligamento triangular izquierdo, nos faltaría del lado derecho el ligamento triangular derecho, pero bueno, vamos, lo marcan acá en los otros esquemas ahí donde nos está marcando, de cómo se inserta el ligamento coronario, ¿sí?
el área desnuda que nos deja. Muy bien. A ver, se recorre hasta donde iba Daisy para que siga describiéndonos los medios de fijación. Ah, ahí vas. Adelante, Daisy. Muchas gracias. También tenemos al ligamento coronario, que este va a unir la porción de la cara diafragmática con el diafragma. La siguiente, por favor. Tenemos a los ligamentos triangulares derecho e izquierdo, que el ligamento triangular derecho es el que une al lóbulo derecho en su parte caudolateral a la pared abdominal. Y vamos a tener también el ligamento triangular izquierdo, que este se va a extender desde la impresión esofágica al diafragma. Y vamos a tener al aumento menor, que este va a ser el que va a unir a la curvatura menor, se va a unir con la curvatura menor del estómago. Este se divide en dos, el ligamento hepatogástrico, que va a unir lo que es la cara visceral del hígado a la curvatura menor del estómago, y el ligamento hepatoduodenal, que va a unir lo que es la porción proximal duodenal con el hígado. Muy bien. La siguiente. Ahora pasaremos a su irrigación. Esta va a ser de tipo nutricia. Esta prácticamente va a abarcar lo que es el 20 al 25% de la sangre que va a recibir el hígado. Va a estar dada por el tronco celíaco, que va a irrigar a la arteria hepática común. Posteriormente va a dar a la arteria hepática propia, y esta se va a dividir en arteria hepática derecha e izquierda. Aquí, para iniciar la irrigación, decimos que el órgano como tal es un órgano que recibe doble irrigación. Una irrigación de tipo nutricia, que es la que nos acaba de describir Daisy, que esta viene a través del tronco celíaco, que nos va a dar una de sus ramas, que es la arteria hepática. La arteria hepática se va a dividir en la arteria hepática común. Esa hepática común se va a subdividir en hepática derecha e izquierda, y obviamente pues ya la derecha se va hacia el lóbulo derecho, la izquierda se va hacia el lóbulo izquierdo, y después de ahí se van segmentando, y ahí ya nos va a formar segmentos hepáticos, que era lo que ya les decía yo ayer. No se vayan a meter en segmentación. Ya la segmentación se refiere a cada una de las porciones del hígado que se están generando irrigación a través de esta segmentación de las arterias y de las venas. Ahora, pasemos a la siguiente irrigación. El aporte sanguíneo que nos está dando es del 20 al 25%, es rico en nutrimentos y rico en oxígeno. Por eso le llamamos irrigación nutricia. ¿Nutricia para quién? Para el hígado. Tenemos otro tipo de irrigación. ¿Cuál es, Daisy? Es la funcional. La siguiente, por favor. Funcional, adelante. Sí, esta va a estar dada por la vena porta hepática, y esta va a circular entre el 75 hasta el 80% de la sangre que le va a llegar al hígado. Esta va a estar dada por la vena porta hepática. Esta se va a dividir en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda, que van a entrar a las venas. Sigue, perdón. Sí, que va a entrar a las venas interlobulares y a las venas interlobulares. Bueno, en esta imagen, como el maestro dijo, se va a dividir. Es como tipo el pulmón. A este también se divide. No es que esté dividido así, sino que se divide ya sea para cirugías o procedimientos. Y finalmente... Lo de la segmentación que les decía. Bueno, ¿qué más? Y finalmente se va a drenar por la vena cava inferior. Sí, pero antes de esto, acuérdense, para no confundir, porque aquí tenemos, aquí en la diapositiva, yo sé que fue un pequeño lapsus que se presentó. Acuérdense, tenemos una doble irrigación del hígado. La irrigación está dada por la arteria hepática y por la vena porta, así como nos lo marca aquí en el hilo hepático. Vean cómo sigue el trayecto. Vemos aquí al sistema porta que se está generando, que el sistema porta pues es básicamente por la unión de la esplénica con la mesentérica superior, y se agrega la mesentérica inferior, nos forma esa vena porta.
¿sí? Va ingresando conjuntamente con la arteria, ¿sí? En el esquema de la segmentación vemos cómo va ingresando y cómo se abre para formarnos las dos segmentaciones para el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Ya después todas las demás segmentaciones ya no nos interesan. Después de esto, de las segmentaciones se van a generar aproximadamente, algunos autores nos dicen que son dos, algunos nos dicen que son tres, algunos nos dicen que son cuatro, ¿sí? Por lo regular encontramos de 2 a 3 nada más, como están formándonos aquí, tres venas recolectoras. Estas ya son para el drenaje venoso, que nos van a formar las llamadas venas suprahepáticas, ¿sí? Así lo pueden encontrar todavía en el Testit, en el Quirós, en el Atarjet, todavía lo pueden encontrar como venas suprahepáticas. Actualmente ya nada más se les conoce como venas hepáticas y nos van a dar la vena hepática derecha, la vena hepática izquierda y una vena hepática media que ustedes ven cómo están recolectando la sangre de los diferentes segmentos del hígado. Y estas van a formarnos el drenaje venoso del hígado. ¿Hacia dónde van a drenar estas venas hepáticas? Van a drenar directamente hacia la vena cava inferior, como nos estaba diciendo hace un momento Daisy. ¿De acuerdo? Esto es con respecto al drenaje venoso. Entonces, acuérdense, irrigación, doble irrigación a través de la porta y a través de la hepática, ¿sí? Una es irrigación nutricia, otra es irrigación funcional. La irrigación nutricia nos está aportando nutrimentos para las células y oxígeno. La irrigación funcional nos va a aportar elementos propios de la absorción de nutrimentos del intestino, tanto delgado como grueso, agua, electrolitos, todos los nutrimentos que se están absorbiendo y van a pasar a través del sistema porta hacia el hígado, donde van a ser metabolizados y ahí ya entraremos en procesos de anabolismo y de catabolismo, ya entrando a nuestro laboratorio del organismo, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra sangre funcional. ¿Por qué funcional? Porque para que un trabajador funcione, pues necesita tener un substrato, ¿verdad? ¿Cuál es el sustrato que va a utilizar? Pues todos los nutrimentos que se están recogiendo en el intestino, ¿sí? Pero también para que se genere la energía, para que trabaje ese trabajador. ¿Quién es el trabajador? Pues es el hígado, ¿verdad? Y sus diferentes células que vamos a encontrar, que nos van a describir más adelante en la histología. Entonces, ahí vamos a ver nosotros que la energía que se requiere, ¿quién la va a aportar? Pues la va a aportar la irrigación nutricia, ¿sí? Entonces, una es la irrigación nutricia, que nos aporta del 20 al 25% de la irrigación a través de la arteria hepática, y la irrigación funcional, que es a través de la vena porta, que nos va a aportar entre el 75 al 80% de la sangre que va a llegar al hígado, ¿sí? Después de que ya fueron utilizadas esas dos sangres, pues van a ser drenadas del hígado a través de las venas suprahepáticas, y estas venas suprahepáticas vierten su contenido hacia la vena cava inferior, ¿ok? Bueno, esto es con respecto a vascularización de arterias y venas. ¿Qué más con respecto a linfáticos, Daisy? Sí, la siguiente, por favor. Vamos a tener que el drenaje linfático se va a dividir en colectores superficiales y colectores profundos. Los colectores superficiales, encontré que en la cara diafragmática se van a encontrar, bueno, de 3 tipos, que los colectores bajos, que estos van a contornear el borde inferior y van al porta hepático. Tenemos los colectores altos o laterales, que estos van a contornear la porción posterior de la cara diafragmática, que van a llegar al ligamento triangular derecho y al ligamento coronario. Y los colectores mediales, que van al ligamento calciforme, se unen con los nódulos linfáticos yuxtapericárdicos. Y en la cara visceral vamos a tener que todos los colectores o van a ir hacia los nodos linfáticos ciliares o a la raíz hepática, o aunque a otros, algunos, llegan a terminar en los nodos aórticos laterales. Y, y lo que es, y los colectores profundos, el otro tipo que se divide, vamos a tener que se van a dividir en vías ascendentes y vías descendentes. Van a seguir a las venas hepáticas,
se van a unir a los nodos linfáticos y se van a los nodos linfáticos de la vena cava inferior y van a atravesar el diafragma para alcanzar el mediastino. Y las vías descendentes, estas se van a unir al porta hepático, van a rodear lo que es el porta hepático, se van a propagar por abajo por los nódulos linfáticos y su destino final pues es la parte retropancreática y celíaca. Bien. La siguiente, por favor. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Miren, yo sé que a veces los libros nos marcan situaciones muy particulares yo siempre he tenido, desde que era estudiante, siempre tuve la firme convicción de que los autores son tan egoístas que sus descripciones en los libros las hacen de la manera más complicada posible para evitar que tener competencia por parte de los nuevos alumnos. ¿Sí? Entonces, esta descripción que nos hizo ahorita Daisy, pues realmente se la agradezco porque es complicado que la describan de esa manera, aunque dudo mucho que lo hayamos entendido todos. ¿Sí? No se compliquen la vida. Acuérdense que nada más tenemos que agrupar ahorita el drenaje linfático, pues obviamente, ¿dónde se va a iniciar el drenaje linfático? Pues se va a iniciar en las porciones intersticiales de la glándula, ¿sí? De ahí de esas espacios intersticiales de la glándula, como nos lo van a describir más adelante en histología sus compañeros, pues se va a iniciar esa recolección de linfa, va a pasar a un sistema linfático interno del hígado que va a ser captado por ganglios que se van a encontrar alrededor del hígado. Estos ganglios que se encuentran alrededor del hígado, pues nada más hay que recordar que los anatomistas, para facilitarse la vida, pues nos dicen, todos los linfáticos van a adoptar el nombre de la estructura, de la zona o del tejido más próximos a ellos y que van a formar una estructura linfática de mayor calibre, de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, de tal manera que nosotros diríamos, bueno, pues ¿qué estructuras quedan entre el hígado por arriba pues queda el diafragma, ¿verdad? Y obviamente ahí tenemos una región del diafragma que es una región supradiafragmática y otra que es infradiafragmática. Entonces, a estos nada más llamémosles ganglios subfrénicos o frénicos inferiores, ¿sí? Que van a quedar entre el hígado y el diafragma. Hacia atrás, pues tenemos que hay diferentes estructuras, ¿verdad? Tenemos estructuras como son el riñón, como tenemos la suprarrenal, como tenemos también la cava inferior, tenemos, bueno, hay diferentes estructuras que se están poniendo en contacto. Y obviamente aquí, pues los ganglios, pues van a tomar el nombre de la estructura que tengan más cercana, de tal manera que vamos a observar que hay ganglios císticos, hay ganglios ¿cómo se llaman? Renales, suprarrenales, ¿sí? Lumbares, bueno, etcétera, muchos otros ganglios. Todos estos están rodeando al hígado, amén de los que tenemos también alrededor del hilo hepático, que también se están formando ahí un grupo ganglionar importante que está ingresando al hilo hepático para recoger la linfa de esa zona. Entonces, tenemos aquí que estos van a ser los ganglios, todos estos en conjunto son los ganglios hepáticos inferiores, ¿sí? Y así como hay anteriores, hay posteriores, hay derechos, hay izquierdos, ¿sí? Bueno, todos estos en conjunto, ¿a dónde van a llegar la linfa? Pues toda la linfa que se está recolectando tanto arriba como abajo, como a la derecha, como a la izquierda, por todos estos diferentes ganglios, van a llegar a un grupo ganglionar principal en el abdomen, que es el grupo ganglionar preaórtico celíaco. Del preaórtico celíaco pasan a través del tronco intestinal a la cisterna de Kilo, y de la cisterna de Kilo comienza su ascenso por el conducto torácico hasta llegar al confluente yúgulo subclavio del lado izquierdo. Entonces,
facilitémonos la vida. Estuvo muy, muy completo lo que nos mencionó Daisy, pero yo pienso que sí es un poquito más complicado verlo así. Y no se los van a preguntar de esa manera, se los van a preguntar más bien como les acabo de dar la explicación más sencilla yo ahorita. ¿Ok? ¿Sí, Daisy? Sí, muchas gracias. No, al contrario, gracias, porque yo me imagino lo complicado que fue para ti tratar de entender todos estos ganglios. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, adelante, continuemos. Sí, y la siguiente, por favor. Y finalmente tenemos la inervación, que esta va a estar dada por el plexo hepático. Esta va a estar constituida por las fibras simpáticas que van a proceder del plexo celíaco y por las fibras parasimpáticas que van a venir de los troncos vagales anterior y posterior. Muy bien, muy Y bien. ahora pasamos A a la ver, histología. ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran que recalquemos? No, ¿No? doctor. Sí, Valeria. Doctor, de lo que mencionaba sobre los ganglios, ¿Sí? como tal, o sea, va a ser como el conjunto de todos los ganglios que ya nos había comentado, los renales, Ujú. los hepáticos internos y todo eso, pero lo que más importa, por así decirlo, es hacia dónde van todos esos ganglios. Sí, 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 hacia dónde van a derivar? Porque acuérdense que hay diferentes situaciones fisiopatológicas que se llegan a presentar a este nivel de hígado, de páncreas, de vías biliares, ¿sí? Y ustedes podrían decir, bueno, ¿qué importancia tiene? Pues la importancia clínica que tiene es que algunas células cancerígenas toman la vía linfática para poder diseminarse en el organismo. Tal es el caso de la situación del cáncer de vesícula biliar, de vías biliares, de cabeza de páncreas, ¿sí? Que ustedes dicen, ¿cómo un cáncer que inició en la vesícula biliar, cómo es que lo podemos encontrar en el pulmón? ¿O cómo es que lo podemos encontrar en el cerebro? ¿Cómo es que lo podemos encontrar en alguna otra parte del cuerpo que esté más distante? ¿Sí? Porque si el primario estaba en la vía biliar o estaba en la vesícula biliar, ¿cómo es que llegó hasta allá? Ah, pues utilizan la vía linfática, ¿sí? Utilizan la vía linfática, se van por la vía linfática llegando a los caróticos celíacos, de allá a la cisterna de Kilo, de la cisterna de Kilo se ascienden estas células cancerígenas hasta llegar al confrente yúgulo subclavio y ahí se incorporan ya a la circulación general. Y entonces este cáncer, estas células cancerígenas que se iniciaron en la vía biliar, en la cabeza de páncreas o en la vesícula biliar, ¿sí? Que es donde podemos encontrar el primario, pues vemos que ascienden, pasan al torrente sanguíneo y después se van a hacer reservorio en aquellos órganos que tienen mucha irrigación y que nos forman también parte de esos reservorios sanguíneos que tenemos, como por ejemplo, ¿quién? Pues el mismo cerebro, podemos tener al riñón, que también luego puede presentar secundarios, que son a partir de estos cánceres que se originan en vías biliares, el mismo hígado que funciona como un reservorio secundario, ¿sí? Entonces, de esa manera utilizan la vía linfática para diseminarse e irse a otros órganos. Y por eso decimos, encontramos el primario en cabeza de páncreas, pero los secundarios, la diseminación, ya la encontramos en hígado, en riñón, en cerebro, hasta en colon lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces lo encontramos en diferentes órganos. ¿Por qué? Porque utilizaron la vía linfática para irse a los diferentes órganos donde llega un flujo sanguíneo importante, un gasto cardíaco mayor, ¿sí? Entonces, de ahí que sí, tienes razón, Valeria, la importancia de que veamos nosotros cuál es el grupo ganglionar principal que está recolectando la linfa de todos estos órganos y que finalmente pues se va a incorporar a la circulación general. ¿En dónde? Pues en el confrente yúgulo subclavio del lado izquierdo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra aclaración? ¿No? Nosotros continuamos con histología. Adelante. Bueno, pues vamos a tener que en el hígado lo podemos separar a través de dos capas. Una va a ser
la cápsula de Gleason, como ya se comentó. Y bueno, esta cápsula va a estar conformado por tejido conjuntivo, fibroso, y aunque eh, su función suspensoria va a ser mínimo, como ya lo comentó el doctor, esta misma cápsula va a ayudar a que el hígado mantenga su forma. Y también vamos a tener la capa serosa, que también va a ser de tejido conjuntivo. Bueno, después vamos a tener las estructuras y unidades del hígado. Estas las podemos no diferenciar, pero sí para fines de enseñanza, para fines temáticos, los podemos ver de tres maneras, que uno va a ser el lobulillo hepático clásico. A ver, Emilio, permíteme. Sí. Antes, para dejar bien aclarada y dar una introducción general a lo que es la histología del hígado, platiquemos con sus compañeros que el tejido hepático, regrésame el anterior, el tejido hepático, para su estudio, lo vamos a dividir en dos estructuras básicas, que va a ser el parénquima y el estroma, ¿sí? El parénquima va a ser nuestro tejido funcional, las células que vamos a describir nosotros como parte de esa funcionabilidad con la que se va a formar cada una de las vamos, el trabajo que va a realizar el hígado, ¿sí? Esa fisiología, esa funcionabilidad que se va a describir más adelante, bueno, la siguiente semana, ya por parte de sus compañeros. Alguien tiene que realizar ese trabajo, esa función, ¿sí? Y este tejido que se va a encargar de realizarlo va a ser el tejido parenquimatoso, el parénquima, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de células que conforman el parénquima. Dentro de este parénquima, bueno, el principal tipo celular que nos va a importar, pues es el hepatocito, ¿verdad? La célula hepática. Esa célula hepática que nos van a describir más adelante, que va a adoptar diferentes estructuras, diferentes formas para poder llevar a cabo sus funciones. Y también, pues este tejido hepático está acompañado de otros grupos celulares que también conforman parte de ese tejido parenquimatoso, aunque van a encontrarse en menor proporción, como son las células de Ito, como son las células de von Cooper, que van a cumplir diferentes funciones dentro del mismo hígado, ¿sí? Pero que tenemos que describirlo como parte de ese tejido funcional. Bueno, ese tejido funcional, bueno, esta es la unidad funcional del hígado, ¿sí? El hepatocito como tal. Estos hepatocitos van a adoptar estructuras lineales, laminares, dentro del tejido parenquimatoso y que van a estar sustentadas por un tejido conjuntivo, ¿sí? Que le vamos a llamar nosotros estroma. Ese tejido conjuntivo llamado estroma se va a dividir en diferentes estructuras que vamos a ver nosotros que están dándole la forma y el sostén, además de dar la nutrición y la estimulación nerviosa al tejido funcional, ¿sí? Este tejido conjuntivo pues se va a formar precisamente desde la capa serosa que se desprendió en sus inicios de la capa parietal del diafragma, formándonos los diferentes medios de fijación. Ahora nos va a formar un tejido más fino, un tejido conjuntivo laxo, más fino, que va a envolver a toda la glándula, ¿sí? A este tejido glandular que está envolviendo al hígado, le vamos a llamar cápsula. Y la persona que la describió, pues fue un histólogo con un apellido Gleason y que le dio su nombre, ¿verdad? Entonces la conocemos como cápsula de Gleason o cápsula hepática. Esta cápsula hepática, a través del hilo hepático, va a ingresar hacia el interior de la glándula y al ingresar al interior de la glándula va a seguir la trayectoria que siguen los diferentes vasos sanguíneos que se van
bifurcando para formar los segmentos del hígado e inicialmente nos va a formar este tejido de sostén, nos va a estar formando esa segmentación del hígado hasta llegar a las estructuras más pequeñas funcionales del hígado, que estas van a ser las llamadas estructuras anatómico-funcionales. ¿Cuáles son las estructuras anatómico-funcionales? Pues es una estructura que se delimita por cierto tejido conjuntivo y que va a tener la funcionalidad particular de la glándula en esa pequeña estructura, ¿sí? Para su descripción, pues tenemos tres corrientes que nos hablan acerca de lo que vendrían siendo estas unidades anatómico-funcionales de la glándula, ¿sí? En un principio se comenzó a estudiar glándulas hepáticas de animales, ¿sí? Ya que no se permitía estudiar en el ser humano. Al estudiarse en los animales, pues se observó que estas unidades estructurales se iban a formar por los tejidos que acabamos de mencionar, delimitados por la cápsula de Gleason que ingresó y que adoptaban formas poliédricas parecidas a hexágonos. Entonces se le dio una conformación hexagonal, como de panal de abeja, a todo lo que vendría siendo los hígados de los animales inferiores que se estaban estudiando en ese momento, pues que eran de puerco, de res, de borrego, ¿sí? De los animales que se tenían a la mano. Ya posterior al estudio de esto se dieron cuenta que pues, todos estos hígados tenían la misma conformación y de esta unidad anatómico-funcional en forma romboidal, y entonces clandestinamente empezaron a estudiar hígados humanos, ¿verdad? Y entonces cuando estudiaron el hígado humano se dieron cuenta que este tejido segmentario que estaba delimitando a la unidad anatómico-funcional del hígado del ser humano, pues no era tan romboidal, no romboidal, sino ¿cómo se llama? Hexagonal, como se había visto en los animales inferiores, y por eso decidieron cambiar de nomenclatura para la unidad funcional del hígado, la unidad anatómico-funcional del hígado, perdón, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta microfotografía que nos está presentando aquí Emilio, en esta microfotografía se dan cuenta ustedes que realmente esta vendría siendo una microfotografía de tejido hepático en el ser humano. Si ustedes se fijan, no tiene la forma hexagonal típica que se había descrito inicialmente en los hígados de los animales inferiores, y que se pensaba que todos los hígados iban a ser de esa misma forma. Sin embargo, cuenta con los mismos elementos que contaba las estructuras anatómico-funcionales de los hígados de los animales. Entonces, por eso se decidió continuar con esa nomenclatura inicialmente con una estructura básicamente hexagonal en la que se describieron estas unidades anatómico-funcionales. Y entonces, ahora sí, una vez que hablamos de esto, decimos nosotros, vamos a hacer la descripción de las tres corrientes que hablaron de la descripción de las unidades anatómico-funcionales del hígado. Y la primera, como se encontraba en forma hexagonal en casi todos los hígados de animales inferiores y en el hígado hepático, en el hígado del ser humano, no adoptaba esa forma hexagonal, pero sí tenía los mismos componentes que los otros hígados, se decidió nombrar como unidad anatómico-funcional del lobulillo clásico, ¿sí? O sea, lobulillo clásico hepático. Y ahora sí, Emilio, ahora sí pasemos a la descripción de estas estructuras anatómico-funcionales que vendrían siendo ya el conjunto de tejidos que van a generar todas las funciones hepáticas. Adelante, Emilio. Sí, muy bien. Como ya les había comentado, podemos verlos con tres
diferentes tipos de estructuras. Uno de estos va a ser el lobulillo clásico, que esta sí tendrá como una forma hexagonal, como ya lo comentó el doctor. El lobulillo portal, que más que nada va a ser un triángulo equilátero, y un acino hepático, que esto lo vamos a poder dividir en 3 zonas. También de separación entre cada uno de estos vamos a tener el espacio portal. Y este espacio portal va a tener una gran importancia funcional, ya que va a comprender de 3 estructuras, y esa va a ser la vena y las arterias interlobulares, y un conducto biliar interlobular. Y estos se van a conocer como las triadas de Gleason. Entonces, bueno, vamos a tener que del lobulillo hepático, estas van a estar conformadas por los hepatocitos, por un plexo sinusoidal, las vías biliares, que estas van a apoyar en el procesamiento y en el transporte de la linfa y de todos los elementos químicos que el hígado va a filtrar, va a limpiar. Tabiques, y estos va a ser tejido conjuntivo denso, que va a sostener, los vasos sanguíneos, los linfáticos, conductos biliares y los nerviosos. También vamos a tener un tejido conjuntivo intralobulillar. Va a ser un tejido conjuntivo laxo, una red de fibras reticulares, que estas van a separar cada uno de los lobulillos. Aquí les puse otra microfotografía donde vamos a tener los lobulillos. No van a ser de forma regular, como ya se comentó, no va a ser de manera hexagonal como antes se pensaba, como se veían en las muestras de algunos animales. Vamos a tener aquí un espacio portal con una luz donde se va a transportar todo el líquido, una vena centrolobulillar, nuevamente con su luz, otro espacio portal, una vena sublobulillar y con una vena centrolobulillar. Vamos a conocer al espacio porta como ya les comenté, donde van a pasar la arteria y la vena interlobulillar, y así como los conductos biliares interlobulares. Y estos van a tener unas ramificaciones terminales que van a llegar a las perilobulares. Estas van a ser muy importantes, ya que van a tener un doble flujo, como aquí lo podemos ver. Una arteria hepática, donde van a tener un doble flujo, donde vamos a, donde se va a llegar los elementos químicos que vamos a necesitar filtrar, y donde van a salir a través de las venas, como ya se comentó en anatomía. Y en el caso del tejido conjuntivo del espacio portal, no va a haber granulocitos. En las venas, la vena interlobulillar, este va a ser el vaso más grande del espacio portal por la cantidad de líquido que va a pasar por ahí. En algunas muestras histológicas, en la luz de las venas, se van a ver una gran cantidad de eritrocitos, y su pared vascular va a ser muy fina. Mientras que en la arteria interlobulillar, esta va a ser una rama de la arteria hepática, va a ser más pequeña que la venosa, y va a poseer 2 a 3 capas de células musculares. Y esto se da de acuerdo a las diferencias histológicas entre las venas y las arterias.
Mientras que en el vaso linfático, esta va a estar delimitada solo por una capa de endotelio delgado y no va a contener eritrocitos. En el caso del conducto biliar, va a ser por una capa de epitelio simple cúbico y no va a tener una capa de músculo en su pared. Vamos a tener que el flujo sanguíneo se va a dar a partir de la arteria hepática, llegando al centrípeto y de ahí a la centrobiliar, donde se va a regresar, llegando hasta la vena porta, todo esto continuando el flujo de la recolección de toxinas y de elementos químicos que va a limpiar el hígado. Todo esto nuevamente se va a comentar la fisiología de hígado. Esto nada más es como un pequeño introducción. Bueno, como ya lo comentó el doctor, vamos a tener dentro del lobulillo hepático, vamos a tener diferentes tipos celulares. Uno de estos van a ser los hepatocitos, las células endoteliales, las Kupffer y las de Eaton. Aquí les puse un pequeño esquema que lo pueden ver en el Sobota de histología, donde vamos a tener las células hepatocitas con todos sus organelos. Vamos a tener el espacio de Dice, que va a ser un pequeño espacio de tejido conjuntivo, donde va a pasar, donde va a ser la conexión, perdón, de tejido conjuntivo de la vena centrolobulillar con el tejido conjuntivo de los límites de los lobulillos y el espacio portal. Es decir, que a partir de aquí va a pasar la linfa. En el caso de las células de Kupffer, vamos a tener que estas van a ser los macrófagos fijos de los hepatocitos, y estas van a encargar de la degradación de los eritrocitos viejos. Y en el caso en el que se tenga que retirar el vaso, las células de Kupffer van a aumentar tanto en tamaño como en cantidad en el hígado, donde en ciertos casos va a tener repercusiones fisiopatológicas. Estas se van a encontrar en la luz del sinusoide, como podemos ver aquí. Van a estar bueno, se podrían decir que van a estar en el polo de los hepatocitos. Bueno, ya les comenté un poco del espacio de Dice, que va a ser donde se va a transportar la linfa, va a ser un espacio de tejido conjuntivo. En el caso de los sinusoides, van a tener una longitud aproximada de 0.5 a 0.6 milímetros. Y van a ser capilares de una luz grande, de una luz amplia, y estas van a conducir la sangre de la periferia lobulillar al centro del lobulillo. Y bueno, dentro de los hepatocitos, vamos a tener, bueno, sus estructuras van a ser de fórmula poliédrica, un diámetro alrededor de 25 micrómetros. Como ya les comenté, van a tener un polo biliar y un polo sanguíneo, que va a delimitar con el sinusoide. Van a tener un núcleo variable, un citoplasma, que van a contener retículo endoplasmático rugoso, lisosomas, peroxisomas y demás organelos para la correcta desintoxicación de la sangre.
Aquí en esta imagen, en la imagen B de la derecha, se puede ver con más facilidad cómo sería el transporte de la sangre, cómo van a llegar a partir de la arteria interlobular. Van a pasar, bueno, se van a conectar con el sinusoide. El sinusoide lo va a conectar con la vena centrolobular, donde también va a tener conexión con el canalículo biliar, donde el líquido biliar se va a transportar nuevamente y de esta manera después va a regresar a partir de la vena interlobular. También vamos a tener sinusoides, células de Kupffer y las células de Ito. Esas se van a explicar a continuación. Si le regresas tantito, por favor. Bueno, aquí las células que constituyen al sinusoide son las células endoteliales y también se van a intercalar con las células de Kupffer. Estas células de Kupffer van a tener función de filtrar lo que es la sangre, va a eliminar las impurezas y también entre el sinusoide y los hepatocitos vamos a encontrar lo que son las células de Ito, que estas se van a encargar de almacenar lo que son los lípidos principalmente. Estas tienen la característica de los sinusoides es que van a presentar fenestraciones y poros, que estos poros son de mayor tamaño que las fenestraciones y esto va a permitir que se lleve a cabo el intercambio entre la sangre y los hepatocitos y se lleva a cabo los procesos metabólicos, principalmente. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la formación de la linfa, esta se va a formar gracias a las fenestraciones que presentan los sinusoides en el espacio de Disi, o también llamado perinusoidal. De aquí se va a dirigir a la periferia del lobulillo, en donde va a ser recogida en el espacio de Moore, que se encuentra entre lobulillos vecinos, y el flujo de la linfa va a ser centrífugo, es decir, que va a ir del centro a la periferia del lobulillo, y a partir de aquí se va a dirigir a lo que es los conductos linfáticos que se van a encontrar en lo que es en el espacio porta. Y de ahí pues ya se va a dirigir a lo que son los conductos biliares, las vías biliares, como se van a mencionar un poco después, que son los vasos el conducto hepático derecho e izquierdo. La que sigue, por favor. En cuanto al hígado, se le considera que tiene una función exócrina, ya que es el que va a formar lo que es la bilis por parte de los hepatocitos. Estos se forman en sus caras y se va a formar a partir de lo que son los canalículos biliares, que son que prácticamente se van a formar a partir de un comienzo ciego, como se observa acá en la imagen derecha en la C, y va a estar formado prácticamente por lo que son los hepatocitos, en espacios intercelulares de los hepatocitos, que van a ser espacios intercelulares dilatados. En estos en la periferia van a estar como unidos por uniones ocluyentes,
lo que va a permitir que no se salga la bilis y va a presentar se le consideran como microvellosidades que van a permitir un mayor transporte transmembrana para tener una mayor función de secreción de la bilis. Y después, conforme va a lo largo de los conductos, se va a ir añadiendo desmosomas, que son uniones intersolares más, más fuerte, de unión más fuerte, y que después van a formar lo que es se va a ir formando más, ya va a tener una pared epitelial más propia, y el flujo de la bilis pues va a ser centrífugo, es decir, de que se va a ir del centro del lobulillo a la periferia. La que sigue, por favor. Y después, como mencionaba, los canalículos van a estar formados por los hepatocitos, y después se va a ir formando, va a haber un cambio en cuanto al epitelio de los sinusoides, en donde se va a formar un conducto o canal de Henle que va a estar formado por células epiteliales aplanadas y hepatocitos, como se ve aquí en la figura, en la imagen A de la parte superior. Y enseguida se van a ir dirigiendo hacia la periferia del lobulillo, y como se observa, ya va a cambiar se va a convertir en conductillo intralobulillar, que ya va a estar también llamados colangiolos, que ya van a estar formados por lo que son ya epitelio plano, epitelio simple aplanado. Estos ya al llegar a la periferia y salir del lo que es el lobulillo, ya van a formar lo que se denominan conductos biliares, que van a estar formados por epitelio simple cúbico o cilíndrico. Y ya ya en la periferia del lobulillo ya van a desembocar lo que es en el conducto biliar, como se observa aquí en la imagen, en la parte superior. Y va a seguir, ya va a formar lo que son los conductos biliares. La que sigue, por favor. Bueno, ya para formar la bilis ya se va a formar se le denomina que son vías biliares extrahepáticas, en donde ya se va a encontrar lo que es una mucosa que va a estar formada por epitelio cilíndrico simple y una lámina propia. También va a presentar ya una capa muscular y una capa serosa. Y como se observa, ya del hígado van a salir los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que se van a confluir para formar el conducto hepático común. Este va a recibir el conducto cístico de la vesícula biliar y va a formar el colédoco, que va a desembocar al esfínter de Boyden, que se encuentra en el duodeno. La que sigue, por favor. Bueno, como ya se mencionaba, se hablan de 3 tipos de lobulillos, que son el hepático clásico, el lobulillo portal y el acino hepático, pero estos tienen ciertas funcionalidades características. Por ejemplo, el lobulillo hepático, su eje central va a ser la vena central, y sus vértices van a ser lo que son los espacios porta, y en esta se caracteriza por la secreción endocrina, bueno, entre paréntesis endocrina, porque vierte lo que son proteínas a la sangre. Y en el lobulillo portal igual tiene un significado funcional, en donde su eje principal va a ser el conducto biliar, y sus vértices van a ser lo que son las venas centralobuliares. Y se caracteriza por se menciona que por su función exocrina, ya que va a formar la bilis, y como se ve va a tener una forma de triángulo.
Y en cuanto al lobulillo, el ácido hepático, vamos a hablar más adelante, la que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al ácido hepático, se menciona que igual tiene se caracteriza por las funciones que va a presentar, ya que se distinguen lo que es zonas en donde se identifican gradientes metabólicos y patológicos. Este va a tener un eje vascular que va a ser lo que es el espacio porta, y, y va a tener lo que son los vértices que van a ser las venas intralobulares, y se va a dividir en 3 zonas que se diferencian en cuanto a su irrigación. En la zona 1 se va a caracterizar porque recibe mayormente lo que son los nutrientes y oxígeno, y son más resistentes en comparación con la zona 3, que está más cerca de la vena centralobular, en donde va a tener menor irrigación por parte de lo que es la vena porta y lo que es la arteria hepática, y van a ser más sensibles. En cuanto a su aspecto metabólico, la zona 1 va a ser va a presentar va a presentar más enzimas oxidativas y por lo tanto mitocondrias, en donde en la zona 1 va a llevar a cabo procesos metabólicos como son la gluconeogénesis o glucogenogénesis. Y en la zona 3 se va a caracterizar por presentar llevar a cabo lo que es la glucólisis, y también como el metabolismo de lípidos, y va a llevar a cabo lo que es la desintoxicación. En cuanto a la resistencia o regeneración en procesos patológicos, la zona 3 se va a caracterizar porque son las primeras en que van a morir y las últimas en regenerarse. En cuanto a los de la zona 1, son las últimas en que van a morir y las primeras en regenerarse. Por lo tanto, por ello, en la mayoría de las alteraciones, la, la zona 3 es la que comienza con una necrosis centralobular que se extiende a la periferia del lobulillo. Pero no obstante, algunas alteraciones en el patrón de degeneración se observa lo contrario. Hay veces que se comienza en lo que es en la zona 1, empieza con un infiltrado inflamatorio y la destrucción de los espacios porta, sobre todo, por ejemplo, en lo que son en la hepatitis o en una intoxicación. La que sigue, por favor. En cuanto a la regeneración hepática, se conoce que tiene ligado esa capacidad de regenerarse, y va a tener 2 procesos de regeneración proliferativa. Uno va a ser por las divisiones de los propios hepatocitos, y la segunda va a ser por la proliferación a partir de células madres. En cuanto a la proliferación de los propios hepatocitos, esto se lleva a cabo cuando las lesiones son menos graves. Por ejemplo, en una hepatotomía parcial o una intoxicación con paracetamol. Y en cuanto a la proliferación con células madres, como se mencionaba, va a ser cuando son algunas alteraciones ya más graves, en donde se va a caracterizar porque va a presentar células ovales, que son células progenitoras que tienen una mayor diferenciación que las células madre, y estas van a tener la capacidad, y se denominan así por la forma que presenta su núcleo. Y van a ser capaces de llevar a cabo la producción, lo que son de los hepatocitos o los colangiocitos. Y se dice que se almacenan en lo que son en los conductos de Henry o en los conductillos biliares. La que sigue. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Sí, Kevin.
Doctor, a mí me quedó una duda, por ejemplo, bueno, A mí específicamente, muchísimas, a mí por, e- muchísimas, te lo puedo jurar. Sí, de hecho, ahorita que terminemos la clase quiero hablar con los tres. Pero a ver, ábrame la pantalla, por favor. Sí, Kevin. me confundió, bueno, yo cuando estaba revisando el tema, la verdad me confundió mucho eso de los lobulillos. Por ejemplo, ya ve que nos estaba comentando que era de acuerdo como los bueno, no, los histólogos más bien como lo iban estudiando, ¿no? Que hablábamos del lobulillo clásico, ¿cómo se llama? Del lobulillo portal y del acino hepático. Pero en sí, o sea, es una clasificación que hoy día se sigue utilizando y en sí cómo, o sea, cómo es más bien cómo funcionan bien, o sea, es que esa es mi duda, porque yo cuando lo leí, por ejemplo, el Ross dice otra cosa, pero por ejemplo el Gardner dice que específicamente los lobulillos clásicos explican como que cómo es que el flujo es contrario al flujo de la linfa y el flujo biliar, pero por ejemplo, en el lobulillo, pues en el lobulillo portal también hablan cómo es el flujo, bueno, el libro habla cómo es el lobulillo biliar y específicamente pues en los acinos sí me quedaron claro, pero los otros dos como que me confundieron un poquito, entonces quería ver si me ayudaba un poquito a esclarecer esa duda. Gracias, Kevin, por tu duda, porque me das la entrada para poder ayudar. Miren, la verdad es que todo lo respecto a histología hepática lo mencionaron, ¿sí? Y eso se los agradezco, que hayan mencionado todo lo que corresponde a histología hepática. Sin embargo, fue realmente muy desordenado, no me dieron una introducción como tal, por eso tuve que intervenir yo inicialmente, ¿sí? Pero vamos a partir desde esto. Miren, tenemos nuestra glándula hepática, sí se ve en pantalla, ¿verdad? Sí se ve el pizarrón. Sí, doctor. ¿Sí? Tenemos nuestra glándula hepática, que es el hígado. La histológicamente se va a dividir en parénquima, que es el tejido funcional, y nuestro estroma, que es el tejido de sostén. El tejido funcional, ya dijimos, va a adoptar diferentes formas. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Porque el hígado pues se va a dividir en lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo. Estos lóbulos a su vez se van a dividir en lobulillos. ¿Esto dado por qué? Porque el estroma, dijimos, va a penetrar a través del hilo hepático, va a ingresar y va a ir formando segmentaciones hasta llegar a las segmentaciones más pequeñas que van a ser las unidades anatómico-funcionales. ¿Sí? De los lobulillos pasamos hasta las unidades anatómico-funcionales, que ya son las porciones más pequeñas. Esta unidad anatómico-funcional pues está delimitada estructuralmente por tejido conjuntivo y por elementos que van a formar a esta unidad anatómico-funcional. De tal manera que nosotros vemos que típicamente mencionamos nosotros que había el estudio en animales que nos decía estructuralmente el hígado se está formando en forma de estructuras muy pequeñas de forma hexagonal. Entonces veíamos nosotros que teníamos estructuras que estaban formándose en forma de panal de abejas, les estaba diciendo yo hace un rato, en la cual nosotros veíamos ese tejido de sostén que nos estaba dando esta estructura, que en el interior íbamos a encontrar nosotros de esta estructura que está siendo delimitada por el tejido de sostén, diferentes estructuras. ¿Qué estructuras íbamos a encontrar? Pues en el centro íbamos a encontrar un vaso sanguíneo que iba a servir para drenar toda esa sangre que está llegando al hígado. Sí, dijimos, teníamos un gran gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque se dice que el gasto cardíaco que llega al hígado es aproximadamente el 30% del gasto cardíaco total. O sea, es un gasto cardíaco muy amplio, muy grande, ¿sí? Entonces es mucha sangre, se tiene que drenar de alguna manera. ¿Cómo se lleva a cabo ese drenaje? Pues desde las unidades más pequeñas funcionales del hígado, que son estas que estaban formando por la delimitación del estroma, ¿sí? Teníamos venas
que les vamos a llamar venas centrolobuliyales. Desde ahí tendríamos que haber dicho nosotros cómo está formado estructuralmente nuestro hígado, ¿sí? Porque si no, nos vamos a perder. Yo ahorita les puedo preguntar, a ver, Kevin, tú que estabas preguntando, ¿dónde están los espacios de Kiernan? ¿Los de Kirchner, doctor? Sí. No me acuerdo bien. No los mencionaron. ¿No te acuerdas porque no los mencionaron? ¿Sí? Porque al espacio de Kiernan también se le llama raíz portal, también se les llama espacios de Gleason, ¿sí? También se les llama raíces porta, ¿sí? Entonces, ellos nos mencionaron nada más un tipo de nombre con el que se les conoce, pero no nos dijeron dónde estaba. Y estructuralmente teníamos que ver nosotros dónde se ubican, dónde están, ¿sí? Si ya estamos en el espacio más pequeño que se forma de esas unidades anatómico-funcionales del hígado, tenemos que delimitar nosotros cada una de las estructuras que estamos viendo. Entonces, ya dijimos una, la que está aquí al centro, que es la vena central o centrolobulillar. ¿De acuerdo? Ahora les digo yo, necesitamos conocer dónde están los espacios de Kiernan, o raíces porta, o áreas portales, ¿sí? O espacios de Gleason. ¿Por qué les llamamos espacios de Gleason? Si ustedes recuerdan inicialmente cuando dijimos, tenemos ese estroma se va a envolver a la glándula y le vamos a llamar cápsula. Y esa cápsula que está envolviendo a la glándula, ¿cómo se llama? Se llama cápsula glandular hepática o también denominada con el nombre de cápsula de Gleason. Gleason. Entonces, de ahí ya podemos nosotros empezar a derivar. Si me está preguntando por las áreas de Gleason las estructuras de Gleason, pues entonces tenemos que ver nosotros que es una estructura que se va a formar a partir de la misma cápsula de Gleason. Dijimos, esa cápsula de Gleason ingresa a través del hilo hepático, nos va a segmentar en lóbulos, después en lobulillos, hasta segmentarnos a llegar a las estructuras anatómico-funcionales. Esas estructuras anatómico-funcionales de forma romboidal les denominamos inicialmente lobulillos hepáticos clásicos. ¿Por qué le denominamos lobulillo hepático clásico? Porque cuando se estudiaron en animales inferiores, en todos los animales, siempre tenían la misma estructura, que ya cuando se estudió clandestinamente en el ser humano se dieron cuenta, Chihuahua, aquí no está en forma romboidal, ¿qué le hago? ¿Cómo le digo ahora? Bueno, espérate, no está en forma romboidal, pero contiene los mismos elementos que los otros hígados que estábamos estudiando. ¿Y cuáles son esos elementos? En una cápsula que le está envolviendo, ¿sí? Tiene una vena central o centrolobulillar y tiene acúmulos de tejido conjuntivo capsular que se van a ubicar aquí en cada vértice del lobulillo. Y a estas estructuras que se están acumulando aquí de tejido conjuntivo de la cápsula de Gleason, ¿qué nombre reciben, Kevin? Son los conductos portales, ¿no? No. ¿Con qué inició mi pregunta? ¿Con qué te pregunté, Kevin? ¿Que cómo se llamaban esos espacios? No, te pregunté inicialmente, ¿cuáles son los espacios de Kiernan? ¿Te acuerdas? Ajá. Y después te dije, no te los mencionaron porque ellos nada más te mencionaron un solo nombre. Los espacios de Kiernan tienen otros nombres. ¿Cuáles otros nombres reciben, Kevin? Pues estábamos hablando que es también los espacios de Gleason, ¿no? Los espacios de Gleason o áreas de Gleason, raíces portales o espacios de Kiernan, ¿sí? Reciben el mismo nombre. Entonces, este acúmulo de tejido conjuntivo aquí en cada uno de los vértices también se les conoce como áreas
de Gleason. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿De dónde derivaron? De acá, de la cápsula de Gleason, que empezó a penetrar y empezó a segmentarnos nuestra glándula hasta llegar a las unidades anatómico-funcionales, que son las más pequeñas. Inicialmente vimos que tenían esta forma romboidal. Ahora, entonces, en segundo término tenemos, aparte de la vena central, ahora tenemos también las áreas porta, también denominadas áreas de Gleason, ¿sí? O espacios de Gleason, como les quieran decir, ¿ok? ¿Qué otra estructura nos interesa aquí saber? Ah, algo importante. Vamos a sacar esta estructura de aquí, esto de aquí del acúmulo del área de Gleason, y la vamos a poner acá grandota. Ese es un acúmulo de tejido conjuntivo. Y en ese acúmulo, si se fijan, es la angulación que se forma de la unión de cada lado del hexágono, ¿sí? Aquí vamos a encontrar a la llamada triada de Gleason. Ahora sí, Kevin, dime cómo se forma la triada de Gleason. Ah, pues son los conductos, ¿no? O sea, es el conducto biliar, la vena porta y la arteria hepática. Exactamente. Aquí en las áreas de Gleason o áreas de portales o raíces porta, vamos a encontrar a la triada de Gleason, que tiene una vena portal, tiene una arteriola hepática y tiene un conductillo biliar. ¿Sí? Vamos. Ahora, de aquí, ¿qué otras estructuras nos mencionó su compañero que están formando a esta unidad? Que ahorita todavía no la denominamos esta unidad anatómico-funcional, nada más sabemos que es una unidad anatómico-funcional, ¿sí? Esas unidades anatómico-funcionales van a tener 3 descripciones, ¿sí? Una, lobulillo hepático clásico, otra, lobulillo porta o portal, ¿sí? Y la última, el acino hepático, ¿sí? El lobulillo hepático clásico, ya dijimos, porque se estudió en diferentes animales y se vio que tenía la misma base estructural hexagonal, se le denominó como hepático clásico. Después dijeron, funcionalmente vamos a describirlo y vamos a describirlo en base a su función. Perdón. Perdón. Y en base a su función, ¿qué hace el hígado? Pues en ese entonces decían, el hígado se comporta como una glándula exócrina que está produciendo bilis. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar su unidad anatómico-funcional en base a su función, que es la formación de bilis. ¿Y la formación de bilis cómo se da? Pues ahí ya entra la microcirculación biliar, en la cual nos habló ¿quién fue? No, se me fue ahorita tu nombre, hijo. Bueno, su segundo compañero que nos estaba hablando, él nos estaba describiendo desde el canalículo hepático, después al conducto de Henry, después del conducto de Henry pasaba primero por el canalículo, colangiolo, el conducto de Henry, y después llegaba aquí al área portal, ¿sí? Al conductillo biliar, y de ahí del conductillo biliar pues ya se conjuntaban todos los conductillos biliares para formarnos los conductos lobares, y de ahí de los conductos lobares pues ya las vías biliares extrahepáticas, que también nos describió, que ya no tenían que haberlas descrito, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿qué otras estructuras nos mencionaban aquí que se formaban? Bueno, pues, en base a eso, pues nos describen al lobulillo porta. ¿Por qué lobulillo porta o lobulillo portal? Porque esta va a hablar acerca de la circulación biliar. Se forma en los hepatocitos y de los hepatocitos se van hacia un eje central. ¿Cuál es ese eje central? Pues como tiene una forma triangular, ¿cómo la vamos a delimitar? Pues de aquí de la estructura básica que tenemos, vamos a hacer nosotros líneas imaginarias que unan a las 3 venas centrolobulillares y nos dejan un espacio triangular con un eje central que va a ser
la raíz porta o áreas de Gleason o raicillas porta, espacios de Kiernan, como les quieran llamar. ¿Y qué vamos a encontrar principalmente aquí? Pues aquí vamos a encontrar que en el centro de estas vamos a encontrar un conductillo biliar. Y ese conductillo biliar, ¿de qué se encarga? Pues se encarga de recibir la bilis que se está formando en el hígado. Entonces, ¿qué dirección lleva la bilis? Pues va a llevar una dirección de, se forman los hepatocitos que están alrededor de las venas centroalveolares y se dirigen hacia el eje central de esta unidad anatómica funcional conocida como lobulillo porta o lobulillo portal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí, Kevin? Sí, doctor, sí, vamos. Ahora sí vas entendiendo cuáles son las denominaciones de cada una de las unidades anatómico-funcionales. Sí, doctor, ya, ahora sí. ¿Sí? Pues nada más nos falta una, ¿verdad? ¿Cuál es la que nos falta describir? Pues la del acino hepático. Y esa sí me gustó mucho cómo la describió su compañero, porque nos habló acerca de que en esta descripción, vamos a poner otra estructura por acá, hexagonal, porque vamos a requerirla para poder explicar nosotros, perdón por usar nada más negro, pero es que no encuentro mis otros plumones, quién sabe dónde me los dejaron. Pero bueno, en esta vamos a delimitar nosotros un área en la que después los fisiólogos dijeron, oye, no, espérate, pero es que no nada más produce bilis. La verdad es que el hígado también se encarga de hacer muchas funciones. Entre estas funciones se encarga de metabolizar diferentes estructuras y esto va en base a su flujo sanguíneo, y vamos a ver que hay zonas que se mueren más rápido unas que otras, y esto es debido a la circulación sanguínea. Y entonces se describió una tercera zona. ¿Cuál es la tercera zona? La del acino hepático. ¿Cómo se describe esta zona del acino hepático? Pues vamos a involucrar dos áreas portales y dos venas centrolobuliares, y nos queda un espacio delimitado en el cual se forma un rombo, un área romboidal. Algunos lo describen como un área ovoide, ¿sí? En la que obviamente aquí en los espacios de Kiernan que quedan en el centro, en el eje longitudinal, pues se encuentran aquí la vascularización, que era muy importante para nosotros, dijimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vena nos está aportando sangre funcional y la arteria nos está aportando sangre funcional, perdón, nutricia, ¿sí? Entonces, esta sangre, pues es con lo que van a funcionar todos los hepatocitos que se están distribuyendo aquí. Entonces, los hepatocitos que quedan más cercanos a estas áreas, los vamos a delimitar como la zona 1, queda una zona intermedia que es la zona 2, y una zona que queda más alejada, que está ya prácticamente alrededor de las venas centrolobuliares, y esa es la zona 3, ¿sí? Poniéndolo desde este punto de vista, si nosotros decimos la zona 1 recibe sangre de mejor calidad porque tiene más nutrimentos, tiene más oxigenación, pues esta va a ser la zona que va a tener hepatocitos más resistentes. La zona 2, pues es una zona de mediana resistencia, y la zona 3, como ya recibe metabolitos, recibe bajas niveles de nutrición y bajas niveles de oxigenación, pues es una zona muy lábil, es una zona que básicamente se puede morir con mucha facilidad, ¿sí? Y es aquí donde empieza a atacar cuando sufrimos alguna intoxicación, no nada más por paracetamol. La intoxicación etílica también es donde llega a generarse esos trastornos que matan hepatocitos, que después estos hepatocitos tienen que ser regenerados, y como se rebasa el proceso de regeneración, que por cierto ya no me mencionaron de cuánto es el periodo de regeneración de células hepáticas, sino que ya nada más mencionaron todo alrededor de ella, pero no me dijeron de cuánto era el periodo de regeneración celular. Pero bueno, se los dejo de tarea, ¿sí? Porque ya se nos está terminando el tiempo, nos quedan 2 minutos nada más. Y todavía falta muchísimo que hablar acerca de histología. Entonces, de aquí nosotros partimos para decir que tenemos esas 3 zonas, ¿sí?
y la que tiene mayor facilidad para muerte celular, pues es la zona 3. La de mayor resistencia, la zona 1, y una mediana resistencia a la zona 2. ¿Por qué? Porque recibe sangre de mediana calidad. ¿De acuerdo? Esas son la descripción de las 3 zonas que te habían costado trabajo de estudiar. Y básicamente, ¿qué nos están diciendo? Que tenemos unidades funcionales que van a ser, en primer lugar, descritas en base a su estructura general, ¿sí? Que es la romboidal. La segunda, que es descrita en base a su funcionalidad de producción exócrina, que es a la producción biliar. Y la tercera, que va en general con respecto a la distribución de las funciones, delimitándose zonas de resistencia por la circulación sanguínea. No sé si queda claro, si queda aclarada tu duda, Kevin. Sí, doctor, muchas gracias, ya muy claro. No nos quedó mucho tiempo para poder hablar más al respecto, pero si ustedes me lo permiten, la siguiente semana, la primera clase que tengamos, si me regalan media hora, hablamos del resto de la descripción histológica. Es un tema que realmente a mí me gusta mucho, la histología hepática, ¿sí? De hecho, la histología que a mí más me gusta es ahorita se me fue de vuelta el nombre. Ya les he dicho anteriormente cuál es la histología que más me gusta, pero bueno, el martes se los digo y terminaríamos de ver esta descripción histológica, porque sí me interesa mucho. Nos mencionaron todas las estructuras histológicas que se ven, pero nos lo mencionaron en desorden y quiero darle un orden un poquito más específico, ¿sí? Entonces, vamos a cortar la clase el día de hoy porque ya estamos sobre el tiempo y